energías renovables. ¿Nos pudieras hacer algún análisis a raíz de que Bukele ha dicho que el gobierno de él es el mayor inversionista en términos de crear una matriz de energía limpia y renovable? Adelante, si quieres. Efectivamente, esas afirmaciones de Bukele, que las da en el marco de otro de sus shows propagandísticos, creo que fue el día domingo, pues reflejan justamente la naturaleza de este personaje, un personaje que miente de manera descarada, de manera cínica, de manera desvergonzada. Esta gente está saludando con sombrero ajeno. Ha pasado más de un año en el gobierno y no tienen cosas que mostrar. Y entonces lo que se les ocurre mostrar pues son las obras, los proyectos, el legado que deja el FMLN al país después de 10 años de gobierno. Cuando llegamos al gobierno en junio del 2009, nosotros encontramos una situación en el campo energético bastante preocupante, porque los gobiernos de Arena habían impulsado una política energética que privilegiaba el uso de energía fósil. Estamos hablando de petróleo, de búnker, porque ese es un negocio que no necesita mayor inversión, que da una rentabilidad bastante alta en plazos bastante cortos. Tú instalas unas turbinas, unos generadores, le metes búnker o diésel, en el peor de los casos, porque es más caro el diésel, y pues ya puedes tener energía para vender al mercado. Ese fue el modelo energético de Arena. Peor aún, la energía renovable que ya el país tenía en ese momento, que era la energía geotérmica, lo que hicieron fue privatizarla de manera inconstitucional cuando le concedieron a una empresa italiana, la empresa Enel, la explotación de la energía geotérmica. Eso lo hicieron durante el gobierno de Francisco Flores y lo hicieron de manera inconstitucional, porque esa concesión no pasó por la Asamblea Legislativa como obliga nuestra Constitución, el artículo 120, si no me equivoco. Entonces, esa fue la herencia del Partido Arena, un mercado energético sumamente dependiente de energía fósil, de energía de hidrocarburos, y sin ningún proyecto estratégico de desarrollo de energías alternativas, de energías limpias, de energías renovables y por ende de energía mucho más accesible para la población y en general para la economía. El FMLN retoma una situación compleja, trazamos una política de energía renovable y en general una política energética que hacía el principal énfasis en general energías limpias. Y es así como se va promoviendo la energía solar, la energía basada en pues esa fuente casi inagotable que es el sol y que tenemos abundantemente. Y poco a poco el país empezó a desarrollar proyectos, algunos de ellos incluso yo he estado en la inauguración del proyecto solar más grande de Centroamérica. Estamos hablando de un proyecto que incluye alrededor de 200 manzanas de paneles solares. Ustedes se pueden imaginar 200 manzanas de paneles solares muy cerca del aeropuerto internacional Monseñor Romero o San Romero de América. Y es así como hoy tenemos una matriz energética muy diversificada. Tenemos esa energía solar, donde hay pues importantes inversiones que se hicieron en los últimos 10 años. Tenemos energía en base a biomasa. Esto es fundamentalmente a partir del uso del bagazo de caña. Hoy los ingenios azucareros no solamente están produciendo azúcar y melaza, sino que también producen energía. Y se
hicieron significativas inversiones en estos ingenios para poder generar energía en base al bagazo de la caña. Antes este bagazo pues prácticamente era un desperdicio, no tenía mayor utilidad, y pues con la política energética que impulsó el FMLN, hoy buena parte de la generación eléctrica es en base a esa materia prima absolutamente renovable, ¿verdad? Porque el país produce mucha caña y entonces ese bagazo ya no se desperdicia. También puedo decir que iniciamos el primer proyecto eólico, energía en base al viento. Personalmente estuve involucrado en todo el proceso de diseño de ese proyecto, de la licitación pública de ese proyecto, para que las empresas nacionales o extranjeras que querían incursionar a la generación eólica presentaran sus ofertas. Un proceso sumamente competitivo, muy transparente, muy claro en las reglas, y que finalmente se otorgó allá por el año 2018, si no me equivoco. Ese proyecto se empezó ya en la zona de Metapán, y son proyectos que se dejaron prácticamente ya diseñados, avanzados por los gobiernos del frente. Que venga Nayib Bukele o el superintendente de la CIGED a querer presentar estos proyectos como resultado de su gestión es una gran trampa, es una enorme mentira, es una demagogia descarada, porque estos señores en realidad no han hecho prácticamente nada y no tienen mayores planes para los próximos 4 años. Recordemos que Bukele llegó sin un plan de gobierno, pasaron meses sin anunciar nada. Creo que finalmente a finales del año pasado dijeron que habían contratado a un consultor venezolano, nombre Ricardo Hausmann, para que les hiciera el plan de gobierno. Pueden ustedes imaginarse lo que significa esa irresponsabilidad de no tener un plan de gobierno para poder ejecutar en el plazo del gobierno, que son 5 años, y que prácticamente empezaron a improvisar. Y yo creo que ahora, ya en el marco de esta pandemia, prácticamente no tienen absolutamente nada y están improvisando, están inventando. Vendieron ideas de grandes proyectos, de hacer puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera, pero todo eso prácticamente se va a quedar en pura promesa, en puro humo, como se dice popularmente. Así que puedo reiterar y sostener y absolutamente convencido de que si el país ha venido cambiando su matriz energética es porque ya no dependemos, como en el pasado llegamos a depender más del 50% de la generación eléctrica, era generación en base a hidrocarburos, a búnker. Hoy esa cantidad se ha reducido a menos del 20%. Y entonces eso pues nos da, bueno, quiero agregar también que se repotenciaron hidroeléctricas, como es el caso de la 5 de noviembre y del Cerrón Grande, se repotenciaron, se elevó su capacidad de producción hidroeléctrica, y eso pues también ha ayudado mucho a que hoy podamos tener precios de energía razonables y que se disparan solamente cuando se necesita meterle petróleo o en generación en base a hidrocarburos, porque como se ha dicho acá, pues eso significa importar petróleo o hidrocarburos a precios de mercado internacional. Pero aún hoy los precios del petróleo están deprimidos, y eso significa que es un mercado internacional y no la inteligencia del gobierno la que podría estar tirando hacia abajo los precios de la energía. Ese sería mi comentario respecto a tu pregunta, Francisco. Sí, Sigfrido, tenías ahí también acerca de un análisis de la encuesta de la UCLA.
y también de una vacuna china para el COVID. Tal vez nos podrías elaborar algunos argumentos al respecto. Adelante. Bueno, yo creo que ayer se dio una presentación que ha conmovido, creo yo, al gobierno de Bukele y a él mismo, porque la Universidad Centroamericana presentó una encuesta realizada no hace una semana, en realidad la encuesta realizaron hace ya un mes, pero esa encuesta presenta un marcado deterioro de la imagen de Nayib Bukele como presidente, de su gestión como gobernante, y prácticamente indica que la burbuja de Nayib Bukele y las expectativas que había creado y que generó en bastante gente, prácticamente se ha comenzado a desinflar. La gente manifiesta claramente ahora que ya no creen, como creían hace un año, en las promesas de este presidente, de este político. La gente ha dejado de creer de manera ingenua en su discurso y está valorando de manera mucho más objetiva y mucho más realista la gestión del gobierno. Esto pues se manifiesta en una caída, dependiendo de lo que se está midiendo, de entre el 20 y el 25% en prácticamente 9 meses, porque la última encuesta que había hecho la UCA sobre la gestión de gobierno fue allá por septiembre, cuando todavía se vivía lo que se le dice tradicionalmente la luna de miel, o sea, los primeros 100 días. Pero de ese momento para el mes de junio hay una caída sensible en la aceptación de Bukele y su gobierno, hay una caída sensible en la credibilidad del gobierno, y eso, según la encuesta de la UCA, se debe, entre otras cosas, al pésimo manejo de la crisis de salud por el COVID-19, que prácticamente está dejando a miles, a decenas de miles de familias, no solamente con víctimas inmediatas del virus, por la negligencia con que se ha tratado esta crisis de salud, sino también en una situación de bancarrota económica. Y eso pues está ya pasándole factura a Bukele y a su gobierno. Ese es uno de los factores. El otro factor que está golpeando también la credibilidad de Bukele es su actitud antidemocrática, confrontativa, generando conflictos prácticamente a diario con cualquiera que le critica, con cualquiera que no se somete a sus caprichos, sea esta Asamblea Legislativa, sea la Sala Constitucional, sea el Procurador de Derechos Humanos, sea la UCA, lo que sea. Prácticamente vemos una actitud de un presidente que desde su soberbia, desde su prepotencia, cree que es un emperador y no un gobernante, un empleado del pueblo, el primer empleado en todo caso. Y eso ya la opinión pública lo empieza cada vez más a valorar de una forma muy negativa, porque el presidente debe tener por constitución, por obligación constitucional, la capacidad y la habilidad de llamar al encuentro de los distintos sectores, a conciliar distintos puntos de vista, a garantizar la estabilidad social y política de la nación. Y lo que está haciendo Bukele desde antes de llegar al gobierno es totalmente lo contrario: generar división, generar polarización a través de sus descalificaciones a cualquier opositor, y pues últimamente, en los últimos meses, pues generar persecución directa, metiendo directamente sus manos en el actuar de la Corte